Dios les bendiga en este hermoso día. Es un día para adorar al Señor y nos da mucho gusto de recibirlos, que estén con nosotros para adorar al Señor. Mi nombre es Moisés Champo y yo soy el pastor de la Iglesia del Nazareno aquí en San Fernando, California. Y de parte de toda la congregación y mi esposa y yo les deseamos todas las bendiciones de Dios sobre cada uno de ustedes y sus familias, donde quiera que ustedes nos están escuchando. Es un privilegio para mí darles la más cordial bienvenida aquí a la iglesia, a nuestro servicio. Y también le quiero dar gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones continuas en favor de nosotros y de este ministerio y en favor de toda la iglesia. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y también gracias por las donaciones y contribuciones financieras que ustedes hacen. Gracias por contribuir. Estamos usando la aplicación Cele y la dirección que debe usar es iglesiasanfer@yahoo.com, y también puede enviar sus donaciones a la dirección de la iglesia que también aparece en la pantalla. Muchas gracias, hermanos. Dios los va a bendecir grandemente. También quiero aprovechar para decirles gracias por apoyar los videos de nuestra hermana Anita, que ha estado publicando para el bien de los niños. Las lecciones son muy hermosas y muchos nos han platicado que han recibido bendición de parte de esos videos, y así los puede encontrar con el nombre de la hermana Anita. Así que Dios bendiga a la hermana Anita también por el trabajo que ella está haciendo, y también muchas gracias a los hermanos que tocan la música, todos los hermanos que colaboran, que trabajan para que la iglesia siga adelante. Muchas gracias, y una vez más, hermanos, reciban la bendición de Dios de este domingo. Esperamos que ustedes se están uniendo en espíritu y también con devoción a nuestro Dios. Y para empezar, les voy a invitar que hagamos una oración y nos acerquemos a la presencia de Dios. Vamos a orar juntos. Allí donde están, incline su rostro. Únase conmigo en esta oración. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso en los cielos. Pero también, Señor, aquí en nuestro corazón, tú estás obrando para nuestro bien. Tú estás obrando para el bien de mis hermanos. Y en este día yo te alabo y te glorifico. Y levantamos el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y una vez más, Señor, gracias por ayudar a nuestros hermanos en sus vidas, en sus familias. Gracias, Señor, por protegerlos, por darles buena salud, por librarlos del enemigo. Y ahora, Señor, aquí estamos delante de tu presencia para bendecir tu nombre, para traer honra y gloria al nombre de Cristo. Pedimos, Señor, si hay alguna persona que todavía está luchando por alguna razón, ya sea física, económica o emocional, cualquiera que sea su condición, que tiene necesidad de ti, visítalo con tu presencia, que tu Santo Espíritu descienda y toque sus vidas y sean restaurados y sean renovados, fortalecidos, y que se levanten con alegría y gozo para servirte, para glorificar tu nombre también, lo mismo que nosotros. Ahora, Señor, recibe este servicio que hacemos para tu honra y tu gloria. Gracias por los hermanos que nos ayudan en muchos aspectos de la iglesia. Y rogamos, Señor, que la bendición sea transmitida, llegue desde este lugar al corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Yo les invito en este día que se unan con nosotros en las alabanzas que han sido preparadas para que nosotros alabemos al Señor. Gócese en este día, hermano. La gloria al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, oh, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Ahora, déjeme mencionarlo, déjeme decirlo en este momento. Hace varios años, mi familia y yo salimos en un tiempo de vacaciones, estuvimos en un tiempo de vacaciones en el área de San Francisco. Y allí hay una prisión famosa, la famosa prisión que se llama Alcatraz. Y yo sabía de ese lugar y le mencioné a mi familia y todos estuvieron de acuerdo que queríamos visitar ese lugar. Y llegó el día, llegó el momento. Allí en el muelle tomamos un pequeño barco que nos transportó a esa famosa isla, la isla de Alcatraz, donde se encuentra esa prisión. Llegamos a la prisión. Estuvimos en la prisión y nos tomamos muchas fotos. Caminamos por las celdas, tocamos las barras de hierro en los portones, visitamos el
comedor donde comían los reos. Visitamos y nos tomamos fotos en donde fue encarcelado el famoso criminal de la mafia, Al Capone. Allí estuvo preso. Y le digo, estábamos felices de estar en la prisión. Bueno, claro, de visita. Y cuando hablamos de la prisión, yo sé que hay personas que tal vez por razones personales han pasado tiempo pagando alguna pena en una prisión. Y es probable que haya algunos, como yo lo hice también en alguna ocasión, para visitar y llevar el evangelio a los presos, a los reos. Y también yo sé que hay algunas personas que tal vez nunca han puesto sus pies en una prisión y tampoco lo desean. Porque aunque nosotros de vacaciones estábamos muy contentos de estar en aquel lugar de visita, no siempre es bueno estar en una prisión. Pero yo quiero hablarles a ustedes y compartir un poco la vida del apóstol Pablo cuando él escribe una carta a los filipenses desde una prisión. Y antes de leer la lectura, yo quisiera decirles que es muy probable que el apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión en Roma, entre los años 61 al 62 después de Cristo. Las condiciones en que Pablo se encontraba no eran las mejores. Usted y yo sabemos que Dios tiene control de todas las cosas de nuestras vidas. Y mientras usted y yo confiamos en Dios, nuestras vidas están en las manos poderosas de nuestro Señor. Así que quiero compartir el pasaje. Está en Filipenses capítulo 1 y empezando en el versículo 1. Comparta esta lectura allí con su familia. Si tiene su Biblia, encuentre esta lectura. Si no, también escúchelo. Yo quiero leerlo para ustedes. Una vez más, es Filipenses capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y dice aquí la santa palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Hermoso pasaje. Gracias a Dios por su santa palabra.
que habla, que confronta, que revela el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes están contentos de leer la palabra de Dios? Qué hermoso, hermoso pasaje, y espero que lo hayan disfrutado también. Así que entrando a mi tema, hermanos, entre otros propósitos, quiero remarcar lo que Dios hace cuando una persona está al servicio de Dios, aún en las circunstancias más difíciles, como el estar literalmente preso. Así estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Y quiero mencionar estos temas porque están en la lectura, están en el pasaje, están en la carta. Es lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió a los filipenses. La primera cosa que quiero notar es que él estaba en prisión. Pablo estaba en prisión, pero nunca dejó de considerarse a sí mismo siervo de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que los que envían esta carta son identificados como Pablo y Timoteo. Todos estamos conscientes que Pablo ha de haber sido el autor, el escritor principal, el que escribió estas palabras, pero se identifican dos, Pablo y Timoteo. Ahora, Pablo, la mayoría de las personas saben, han escuchado de este famoso apóstol. Había nacido en Tarso, en Cilicia, y su familia judía conservaba en gran cantidad su tradición judía, su fe judía, sus rituales judíos. Y aun cuando estaban lejos de Jerusalén, entre un pueblo gentil, allí seguían siendo practicantes de la religión judía. Ahora nosotros sabemos que Pablo se movió a Jerusalén por un tiempo, está un poco incierto cuándo pudo haber sido esto, para recibir educación a los pies del rabino Gamaliel, quien era nieto de Gilel, famoso rabino también. Pero estoy diciendo esto, hermanos, porque entendemos que el apóstol Pablo, cuando él entrega su vida a Cristo, se transforma en un siervo de Dios. Y nosotros podemos ser siervos de Dios, lo mismo que Pablo. Y el que es siervo de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier circunstancia, ante cualquier persona y ante cualquier amenaza o peligro que pueda venir a nuestras vidas. Yo no sé si usted ya se está pensando a sí mismo como un siervo de Dios. Ahora, este título, siervo de Dios, es un título de honor, no de vergüenza. Al contrario, es un privilegio servir a Cristo. En esta carta el apóstol Pablo dice que él es siervo. Aunque nosotros sabemos que en otros lugares el apóstol Pablo también usa el título de apóstol. Porque sabemos que el apóstol Pablo fue enviado a diferentes lugares para predicar el evangelio. Pero el título de siervo es escogido para hablarle a los filipenses. Me parece a mí que es un título más inclusivo que el de apóstol. Pablo lo usa guiado por el Espíritu Santo como una demostración de que está dispuesto a todo con tal de agradar a Dios. Recuerde, estaba en una prisión. Así que es interesante que Pablo incluye a Timoteo como uno de los siervos de Jesucristo, igual que él. Qué bonito es cuando en una iglesia todos nos consideramos siervos de Jesucristo. En este sentido, todos somos iguales. Ese título de siervo indica humildad. El título de apóstol en el otro lado indica autoridad. Pero en esta carta el apóstol Pablo está expresando su condición
vulnerable. Su vida está en riesgo, muy probablemente a punto de morir. Es notable también que muchas personas prefieren asistir a una iglesia que les otorga alguna forma de autoridad, pero no siempre están dispuestos al servicio. Y yo le pregunto a usted, ¿usted quiere servir a Dios? ¿Quiere ser parte de este ministerio de servir a Dios? Ser siervo de Dios es un privilegio y todos podemos tener este privilegio. Ahora, si usted dice, ay, no, yo quisiera ser de los famosos, de los grandes, yo quiero mencionarle al menos unos 3 personajes importantes en la Biblia que fueron grandes, pero fueron considerados siervos. Porque quiero probar delante de usted este día que es hermoso servir al Señor. Miren esto, por ejemplo, el hombre Abraham. Dice la palabra del Señor que fue considerado siervo de Dios, así lo dice en el Salmo 104, versículo 42, porque se acordó de su palabra. Dios está hablando, dada a su siervo Abraham. Dios se acuerda de su palabra, lo que Dios le habló a Abraham, su siervo. Qué hermoso, cuando Dios nos considera a nosotros siervos de Dios. También Moisés fue considerado un siervo de Dios. En Números capítulo 12, versículos 6 al 8 dice, y quiero leer un poquito más aquí, Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Vean ustedes lo que sucede aquí en este caso. Es muy probable que habían personas que se consideraban profetas en aquellos días, pero Dios tenía un privilegio reservado para Moisés como su siervo. Dice aquí en este pasaje, hablaré con él claramente y no por figuras, y verá a Dios. Así que los siervos de Dios tienen un privilegio grande. También ustedes conocen la historia de Josué, un gran líder en el pueblo de Israel, pero también él fue considerado siervo de Dios, también juntamente con la gente. En Josué, allí también se nos habla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y ahí está, ahí en Jueces, dice la palabra del Señor que Josué murió siervo de Jehová. Y qué bonito es ese título. Es decir, grandes hombres de la Biblia fueron considerados siervos de Dios. Y así el apóstol Pablo también se considera un siervo, un esclavo de Jesucristo. Y claro, nuestro Señor Jesucristo es el siervo que viene para servir. Gloria al Señor. Y usted, hermano, ¿usted cómo se considera a sí mismo? ¿Cómo se piensa a sí mismo? ¿Piensa usted que es un siervo de Dios? ¿Está usted sirviendo a Dios aún en estos días? Me parece a mí que algunas personas dirían, hermano, ¿cómo podemos servir a Dios si estamos en una prisión? Así parecería para nosotros en estos días. Por eso es este tema. Pero yo le digo, hermanos, aún en la prisión, Pablo
se consideraba siervo de Dios, y usted también puede ser siervo de Dios, cualquiera que sea su circunstancia. Ahora, el siguiente punto, hermanos, es que el apóstol Pablo estaba en prisión, pero dice allí que amaba a la gente, amaba a los santos, a los filipenses. Así que debemos considerar a estos destinatarios de la carta, los filipenses, a todos los hermanos que estaban en la colonia de Filipos, a todos los santos de Jesucristo que están en Filipos. Esta ciudad fue nombrada así por Felipe el Macedonio, emperador de los griegos, el padre de Alejandro Magno. Pero ahora, en el tiempo en que Pablo escribe esta carta a Filipos, a los filipenses, es una colonia romana. Y el apóstol Pablo estaba en prisión, pero quiero decirle una vez más, hermano, la prisión no impide amar a la gente. Si usted se considera que en estos días ha estado como aprisionado, restringido, incapacitado, el apóstol Pablo estaba en prisión, pero aún así podía expresar su amor a la gente. Y yo le quiero retar a cada uno de ustedes que en estos días encontremos alguna manera de expresar nuestro amor a los hermanos. Yo sé que usted lo hace con su familia, con sus amigos queridos, pero yo lo estoy retando que este sea un tiempo de contacto con los hermanos de la iglesia. Yo sé que el apóstol Pablo escribió una carta, difícil de escribir una carta. En aquellos días era muy difícil. Y luego también para que la carta llegara a su destino, también era difícil. Se tomaba tiempo, tal vez meses, para que pudiera escribir una carta y luego los destinatarios lo recibieran. Ustedes saben que ahora esta comunicación es mucho más rápida. Nosotros tenemos el teléfono, podemos hablar por teléfono o textear, como decimos, o aún una conferencia virtual donde se pueden ver las personas, y aún tal vez correos electrónicos, pero son bien rápidos, son inmediatos. Y la razón de que lo estoy mencionando, hermanos, es que si Pablo se tomó el tiempo de escribir una carta para la gente a los cuales él amaba, también nosotros podemos hacer algo para demostrar que amamos a los hermanos. Yo les estoy retando, tal vez una llamada por teléfono o un texto, y decirles que sigan adelante, animarse unos a los otros. Qué hermoso. Cualquiera que sea el medio de comunicación, los siervos de Dios van a mostrar amor y respeto para la gente. Y nosotros respetamos a los demás. Ahora yo le digo, si usted es un siervo de Dios, si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted está sirviendo a Cristo, yo voy a decir lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, se lo voy a decir a usted. Yo lo considero a usted una persona santa. El apóstol Pablo así lo dice a los filipenses, a todos los santos. No importa su condición administrativa o en la congregación, cualquiera que sea su puesto, su trabajo, yo lo considero a usted importante para la obra del Señor. El hecho es que el apóstol Pablo dice que allí hay que tomar en cuenta a los obispos y a los diáconos. Quiero repetirlo una vez más. El apóstol Pablo expresa su sentimiento de amor a todos. Lo voy a decir una vez más, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y también porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Gracias a Dios porque hay iglesia
porque hay una iglesia, por ahí hay un grupo de hermanos que se consideran siervos de Jesucristo y aman a las personas. Gloria a Dios. Y yo sé que el apóstol Pablo es un siervo y así lo voy a decir también, ¿verdad? En la iglesia hay un siervo y luego hay siervos, pero todos somos iguales delante de Dios. Es cierto que administrativamente hay los obispos, episcopos y los diáconos, quienes están encargados de diferentes ministerios dentro de la iglesia. Y también quiero mencionarlo porque el apóstol Pablo también desde la prisión, recuerden, estaba en prisión, pero aún así había que instruir a la iglesia. Y aún cuando estamos ahora nosotros decimos, estamos como aprisionados, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Y estas son las cosas que yo veo en la carta a los Filipenses que el apóstol Pablo escribe, y varias cosas donde él está dando instrucción, áreas de ministerio en la iglesia de Filipos que deberían ser atendidas. Y por ejemplo, una de esas áreas era la administración de las ofrendas o las donaciones traídas por los hermanos. Allí están varias recomendaciones, varias guías que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Filipos. Hay que administrar los diezmos y las ofrendas. Hay que ser buenos administradores. Ese es trabajo de los siervos de Dios. Y también el apóstol Pablo habla acerca de ser hospitalario, la hospitalidad, porque en aquellos días era muy necesario. La gente viajaba y se exponía a muchos riesgos y peligros. No había la seguridad que hay ahora. Bueno, en algunos lugares también hay mucha inseguridad. Pero qué bonito es cuando en una congregación la gente de la iglesia es hospitalaria, recibe a los demás, les dan la bienvenida y proveen si tienen alguna necesidad, ofrecen ayuda para los que lo necesitan, aun cuando estén de paso. Gracias a Dios por una iglesia que es amable. El apóstol Pablo estaba instruyendo a la iglesia de Filipos que fueran amables con la gente. Y así lo hacemos nosotros, gracias a Dios por la iglesia que es amable. Y también otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona en esta carta, y estoy hablando en términos generales de la carta, donde los filipenses también tenían que ocuparse en ministrar, era en la oración. Y hermano, lo hemos dicho muchas veces, pero es importante. La vida de oración es importante en la vida de la iglesia. Y yo sé que ustedes oran por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Y por último, lo quiero mencionar, recibían también entrenamiento. Una de las cosas que es importante en la iglesia, hermanos, es que la gente sea entrenada. Y hay que aprender. Dice aquí en este mismo pasaje que leímos que estaban siendo entrenados en primer lugar para enseñar la sana doctrina. Y también para defender la doctrina cristiana ante las falsas enseñanzas. Y es más, se entrenaban aún para refutar cualquier enseñanza falsa y contraria al verdadero evangelio de Jesucristo. Esta es una iglesia hermosa. Por eso Pablo después le dice a los filipenses, gócense siempre. Otra vez les digo, gócense. Porque el apóstol Pablo tenía confianza que esta iglesia estaba cumpliendo con las guianzas de Dios, con el ministerio de Dios. Esta iglesia estaba llena de siervos de Dios. Y gloria a Dios, aquí en la iglesia también estamos rodeados de hermanos y hermanas que son siervos de Dios, trabajando para la honra y gloria del Señor. Muchas gracias
por todo el trabajo, por todo el ministerio que hacen, y lo están haciendo aún el día de hoy. Estaba en prisión, pero no dejaba de instruir. Gloria al Señor. La iglesia necesita ser instruida aún en el día de hoy, en tiempos difíciles. Y mi tercer punto aquí, hermanos, es que estaba en prisión. El apóstol Pablo estaba en prisión, pero él deseaba la bendición de Dios sobre los hermanos. Y allí dice la carta que les ofrece gracia y paz, que es un saludo. Es el saludo típico en muchas de las cartas del apóstol Pablo. Él les dice gracia y paz a todos ustedes. Ahora, yo estaba revisando este término de la palabra gracia en la Biblia. Ese término es un sustantivo, no es un verbo. Eso quiere decir que es un grupo de bendiciones que Dios le está ofreciendo a los filipenses. Algunos le llamamos, ¿verdad?, los términos carismata, los dones de Dios. Yo les deseo a ustedes todos los dones de Dios, toda la carisma de Dios, toda la carismata, toda la gracia de Dios para ustedes. ¡Qué hermoso! Y también dice la palabra paz, Irene. Este concepto es una traducción del concepto más antiguo judío, del concepto del shalom que muchos de ustedes conocen. Es decir, se trata de una bendición completa sobre la vida de los hermanos de Filipos. Y yo le estoy diciendo, hermanos, en este día, la razón de que estoy hablando de estas cosas es que es muy probable que ustedes digan: estamos en prisión, hermanos, estamos limitados, no sabemos qué hacer, estamos confinados a las cuatro paredes de nuestra casa. Pero aún así el apóstol Pablo estaba en prisión, pero él manifestó su amor a los hermanos, su deseo de que fueran bendecidos completamente con todas las bendiciones de Dios. Nosotros sabemos que la vida se disfruta solamente cuando tenemos las cosas necesarias, quizá no todo lo que queramos, pero las cosas necesarias, y cuando lo gozamos en paz. Así es en la iglesia, en la congregación. Gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias a Dios por la iglesia donde usted está. Allí se encuentra toda la bendición de Dios. Allí nos gozamos completamente porque vivimos en armonía unos con los otros, vivimos en paz con Dios y en paz con los hermanos. Gloria al Señor. ¿No le llama a usted la atención una iglesia así, tan llena de la presencia de Dios, llena de la gracia de Dios, llena de los dones de Dios, llena de la presencia de Dios? Es una hermosa iglesia. Con todo, los hermanos de la iglesia deben estar capacitados espiritualmente. Dice allí el apóstol Pablo: ocupaos de vuestra salvación, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y yo entiendo esta expresión bíblica como una demostración de nuestra devoción a Dios que sale del corazón. No se trata de tener miedo. Se trata de considerar las cosas de Dios como sagradas, como sublimes, como gloriosas, dignas de atención, dignas de cuidado. Por eso dice allí: ocúpense de estas cosas. Es un acto de nuestra voluntad cristiana. Ya somos hijos de Dios y decimos: ahora yo deseo hacer estas cosas para honra y gloria de Dios. Así que podemos ocuparnos de esas cosas, podemos trabajar. Podemos demostrar visiblemente que estamos interesados en nuestra salvación y en la salvación de otros. No se confundan, no estoy diciendo que ganamos nuestra salvación por nuestras propias obras. Todo lo contrario, nuestra salvación es un don gratuito de Dios. Pero una vez que somos salvos, con la ayuda de Dios, nos ocupamos en mantener ese don divino en nuestros corazones. Gloria al Señor. Ahora, es solamente apropiado, adecuado para mí mencionar en este día, porque en estos días estamos recordando la Reforma Protestante, aquí la importancia
que tuvo la reforma protestante del siglo XVI, que empezó en Alemania, en Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis en contra de las falsas enseñanzas de la iglesia de aquellos días, especialmente la venta ilegítima de las indulgencias. Y la razón de que lo estoy mencionando, hermanos, es que yo le tengo que decir a todos: nadie puede comprar su salvación, no importa qué tanto dinero del mundo tenga. Nadie puede comprar su salvación con dinero. Nuestra salvación fue comprada por precio, el precio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Pero es importante que recordemos estos principios. Aquí están estos principios que salen de la Reforma. Número 1, somos salvos por fe en Cristo solamente, no por obras muertas. Número 2, somos salvos por la gracia de Dios solamente. Eso quiere decir que es gratuito, no tenemos que pagar nada. Además, número 3, confiamos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, solamente para nuestra salvación. De manera que todo lo que está escrito en la Biblia acerca de nuestra salvación, eso es todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. También otro principio de la Reforma es que somos sacerdotes o administradores de la gracia de Dios. Y sabemos que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo solamente. No hay nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres, sino Jesucristo. Y finalmente lo hacemos todo para la honra y gloria de Dios solamente. No estamos buscando nuestra propia gloria. Gracias a Dios porque la reforma llegó, y aunque causó muchos movimientos, muchas cosas sucedieron, es importante que nosotros recordemos estos principios bíblicos. En este mundo, hermano, nadie nos puede salvar, solamente Cristo. Nada hay en este mundo que tenga el valor eterno de las cosas que Dios nos ofrece. Solamente en Cristo se encuentra la bendición de Dios. Solamente en Cristo está la salvación y la redención de nuestras almas. Y solamente en Cristo encontramos seguridad eterna para la vida con Dios. Hermanos, amigos, parece que en este tiempo estamos en una prisión. Parece que no tenemos todas las libertades que estamos acostumbrados a tener. No podemos salir a los lugares sin tener mucha precaución. No podemos abrazar a la gente. Ni siquiera dicen acercarnos. Hay que mantener la distancia, 6 pies. Pero aunque estamos en estas circunstancias, yo espero que usted recibe este mensaje de la palabra de Dios. Así estaba el apóstol Pablo, en prisión, en una condición muy difícil, pero no dejaba de expresar su amor a la iglesia, su amor a los hermanos, su confianza en Dios, y empezó a demostrarlo. Escribió una carta de tal manera que hasta el día de hoy nosotros estamos leyendo esa carta. Y yo le estoy retando en este día. Quizá usted se siente como que está incapacitado, imposibilitado, no puede hacer todas las cosas que está acostumbrado a hacer, pero vamos a tomar un respiro fuerte y decir: vamos a servir a Dios, vamos a demostrar que somos siervos de Dios, vamos a hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos, y vamos a demostrarle a la gente que los amamos de lo más profundo de nuestro ser. Gloria al Señor. Esa es la iglesia que el apóstol Pablo conocía de Filipos,
Y esa es la iglesia que debe adorar y glorificar a Dios este día. Yo espero que usted reciba esta palabra, que usted se anima a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Ocupémonos de las cosas santas. Y le digo una vez más, regocijémonos siempre, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Espero que reciben esta porción de la palabra de Dios. Este día yo les estoy invitando a cada uno de ustedes que participen conmigo en la Santa Cena. Siempre lo hacemos, y aquí en nuestra congregación el primer domingo del mes siempre participamos de los elementos de pan y vino. Usamos jugo de uva, a eso le llamamos vino. Y también comemos un pan que es sin levadura. Así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo el día que estuvo con sus discípulos en el aposento alto, y habiendo él allí estando sentado en la mesa, invitó a sus discípulos a partir el pan, a comer el pan, y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros se entrega. Y también les dio la copa para que bebieran, y les dijo: este es mi sangre. Y aquí tengo los elementos. Algunos de ustedes que están acostumbrados a este momento también tal vez tengan ya los elementos en su casa, lo pueden usar en este momento. Yo tengo aquí los elementos, hermanos. Y una vez más quiero invitarlos a participar juntamente conmigo. Estamos en comunión. Yo sé que estamos lejos, retirados, pero reciba la gracia de Dios a través de esos elementos de pan y vino. Este pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado en la cruz del Calvario por nosotros. Coma de este pan en memoria de que Cristo murió por usted, y sea agradecido. Coma de este pan.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. También dice la Biblia que Jesucristo tomó la copa y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Beba de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros, y seamos agradecidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo espero que usted participa y recibe la bendición de Dios, de este sacramento sagrado. Y Dios está comunicando su gracia por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros. Reciba esa bendición. Déjeme hacer una oración. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas. Yo estoy orando que toda la congregación esté bien, y le damos gracias a Dios que escuchamos buenas noticias de hermanos que están bien, su salud está bien. Gracias a Dios. Y vamos a seguir orando unos por los otros. Amén. Bueno, únase conmigo en esta oración, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias una vez más. Gracias, Señor, porque en este día podemos decir que somos tus siervos, que somos tu iglesia y que estamos aquí para servirte, para servir a la gente, para amar a la gente, para ayudar a todo aquel que está necesitado. Gracias, Señor, porque en este día podemos decir que tenemos libertad, ya no estamos en prisión. Así como muchas veces sentimos como este tiempo de pandemia nos ha puesto restringidos en nuestros lugares donde trabajamos o en las casas. Pero, Señor, danos esa libertad espiritual, para que podamos expresar amor a los hermanos, amor a la iglesia, amor a la familia, que podamos manifestar que los queremos bendecidos por Dios. Recibe, Señor, nuestra gratitud por todo lo que has hecho con nosotros y por nosotros. Y también, Señor, estoy orando en este día que sanes a aquel que está enfermo, que proveas para las necesidades de aquel que no tiene. Y también, Señor, que protejas a aquel que está en peligro, en riesgo. Y, Señor, te ponemos en tus manos toda esta congregación aquí en San Fernando y todos mis hermanos, nuestros familiares también, los que están cerca, los que están lejos, todos los ponemos en tus manos, que tú los bendigas, que tú los protejas. Dale a cada uno de ellos toda clase de bendiciones. Y ahora, Señor, oramos por este país también, aquí en Estados Unidos. Dirige al pueblo, Señor, que elige a sus gobernantes. Bendice este país, Señor, que haya paz, que haya bienestar para todos. Y así oramos por el ministerio de la iglesia en todas partes del mundo, la predicación a través de los misioneros y de los evangelistas y maestros que están por todas partes del mundo enseñando tu palabra. Bendícelos y protégelos. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero confiamos en ti, oh Dios, que tú estás a nuestro lado. Bendito seas. Y ahora, Señor, yo te alabo y te glorifico, te doy gracias, bendigo tu santo nombre. Recibe, Señor, nuestra adoración y nuestra gratitud. Y yo pido, Señor, la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, hoy y siempre. Y oramos estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Qué gozo de compartir con ustedes este día. Espero que se gocen y pronto nos vemos. Dios les bendiga.